Todo lo que crees saber sobre la relación entre Octavio Paz y Gabriel García Márquez es apenas la máscara de cortesía diplomática que Octavio Paz nos enseñó a desentrañar cuando analizaba las relaciones sociales en el laberinto de la literatura latinoamericana. Durante décadas vimos las fotografías cordiales, los reconocimientos públicos mutuos, la civilizada coexistencia de dos gigantes de las letras. Paz siempre fue mesurado en sus declaraciones sobre García Márquez y García Márquez siempre respetuoso con el poeta mexicano. Pero, ¿qué ocurría realmente en la intimidad del pensamiento paziano cuando contemplaba la obra del colombiano? Si alguna vez has intuido que detrás de las cortesías literarias públicas se esconden juicios estéticos mucho más complejos y a veces devastadores, si has sospechado que los grandes escritores mantienen máscaras sociales incluso cuando hablan de literatura, entonces necesitas conocer lo que Octavio Paz realmente pensaba sobre García Márquez. Porque Paz, el mismo que desentrañó las máscaras de la mexicanidad, mantuvo su propia máscara cuando se trataba de evaluar públicamente a su contemporáneo más famoso. Y lo que descubrió en sus reflexiones privadas sobre García Márquez revela no solo una tensión estética fundamental, sino una comprensión profunda de las dinámicas del éxito literario en América Latina. Hoy vamos a recorrer el laberinto de esta relación intelectual compleja, desde la superficie de las cortesías hasta las cámaras más secretas del juicio estético paziano. Porque entender lo que Paz realmente pensaba de García Márquez es entender las tensiones no resueltas de la literatura latinoamericana contemporánea. En el teatro público de las letras latinoamericanas, Octavio Paz y Gabriel García Márquez interpretaron durante décadas el papel de dos maestros que se reconocían mutuamente con respeto civilizado. Las fotografías los muestran conversando en cócteles literarios, los periodistas registraron sus declaraciones mesuradas y los críticos documentaron sus referencias cordiales. Paz, cuando era interrogado sobre García Márquez en entrevistas, desplegaba su característica elegancia diplomática. Es un narrador excepcional, solía decir. Ha sabido capturar el imaginario popular de nuestra América. Palabras cuidadosamente calibradas, reconocimientos que sonaban a elogio, pero que, examinadas con la lente paziana, revelaban ya una primera distancia crítica. Porque Paz había aprendido, en su larga experiencia como diplomático y como intelectual público, que existen verdades que solo pueden decirse en privado. La máscara social no era hipocresía sino necesidad, en el pequeño mundo de las letras latinoamericanas, donde todos se conocen y las rivalidades pueden durar generaciones. La cortesía pública es un código de supervivencia. García Márquez, por su parte, mantenía un respeto cauteloso hacia Paz. Lo citaba ocasionalmente, reconocía su importancia para la poesía mexicana, pero mantenía esa distancia prudente que los narradores suelen guardar con los poetas ensayistas. Era como si ambos supieran que representaban tradiciones literarias que, aunque nacidas del mismo tronco latinoamericano, habían evolucionado en direcciones incompatibles. Las revistas literarias de los años 70 y 80 registran esta danza de cortesías. Paz firmando manifiestos donde aparece el nombre de García Márquez y García Márquez mencionando a Paz en sus discursos de agradecimiento. Una coreografía perfecta de reconocimiento mutuo que ocultaba tensiones estéticas fundamentales. Pero Octavio Paz había enseñado que las máscaras sociales existen precisamente para ocultar verdades que la sociedad no está preparada para escuchar. Y en el caso de su relación con García Márquez, la máscara ocultaba un análisis devastador que solo se atrevía a formular en la intimidad de sus reflexiones privadas. En sus cartas personales, en las conversaciones con amigos cercanos, en las notas marginales que escribía en los libros de García Márquez, Paz desarrollaba un juicio estético completamente diferente. Un juicio que cuestionaba no solo la calidad literaria del realismo mágico, sino su función en la construcción de una imagen exotizada de América Latina para el consumo internacional. La máscara de la cortesía pública cumplía una función estratégica,
permitía a Paz mantener su posición en el campo literario latinoamericano sin revelar prematuramente un análisis que habría generado polémicas destructivas. Porque lo que Paz realmente pensaba de García Márquez no era simplemente una opinión literaria, era un diagnóstico sobre los caminos que había tomado la literatura continental. Esa máscara social era, en sí misma, una manifestación de la soledad que Paz había analizado en la psicología mexicana, la imposibilidad de expresar verdades profundas en espacios públicos, la necesidad de mantener ceremonias de cortesía mientras se cultiva en privado la autenticidad del juicio crítico. Ahora bien, aquí es donde Octavio Paz hizo un descubrimiento crucial sobre la naturaleza de la literatura latinoamericana contemporánea. En la intimidad de sus reflexiones estéticas, Paz desarrolló una crítica sistemática del realismo mágico que nunca se atrevió a formular públicamente, pero que revela una comprensión profunda de las contradicciones de la modernidad literaria continental. En sus cuadernos privados de los años 80, Paz escribía sobre García Márquez con una precisión analítica que contrastaba dramáticamente con sus declaraciones públicas. El realismo mágico, anotaba, no es una síntesis entre tradición y modernidad, sino una comercialización de lo latinoamericano para el consumo de la imaginación europea. Es literatura de exportación disfrazada de autenticidad. Esta crítica no nacía de una rivalidad personal, sino de una concepción fundamentalmente diferente de lo que debía ser la literatura latinoamericana en el siglo XX. Para Paz, influido por las vanguardias históricas y por su diálogo con las tradiciones orientales, la literatura auténtica debía ser una exploración rigurosa de la condición humana universal, no una exhibición de peculiaridades regionales para el deleite de lectores extranjeros. Paz observaba que García Márquez había construido una versión edulcorada del mundo popular latinoamericano, una versión que confirmaba los prejuicios europeos sobre la irracionalidad pintoresca de América Latina. 100 años de soledad, escribía en una carta a Carlos Fuentes que nunca se hizo pública, es el Macondo que Europa quiere que seamos, mágicos, irracionales, encantadoramente primitivos. Esta crítica se profundizaba cuando Paz analizaba la estructura narrativa de García Márquez. Para el poeta mexicano, formado en la tradición simbolista y en el rigor de Mallarmé, la prosa de García Márquez carecía de la tensión necesaria entre forma y contenido. Es literatura facilona, anotaba. No exige nada del lector excepto la disposición a dejarse encantar por anécdotas exóticas. Pero la crítica más devastadora de Paz se dirigía al éxito internacional de García Márquez. Paz había vivido en primera persona las dinámicas del reconocimiento literario mundial, había visto cómo el mercado editorial internacional seleccionaba y promovía ciertas versiones de la literatura latinoamericana por encima de otras. Y en el caso de García Márquez, Paz identificaba una complicidad problemática con esa maquinaria de selección. García Márquez, escribía en 1985, ha entendido perfectamente qué tipo de América Latina quiere leer el mundo desarrollado. Y se la ha dado sin ningún pudor crítico. Para Paz, esto representaba una traición a la función más alta de la literatura, la de cuestionar y transformar las percepciones establecidas, no confirmarlas. En sus conversaciones privadas con intelectuales cercanos, Paz llegaba a formular un juicio aún más severo. García Márquez representaba el triunfo de la literatura como entretenimiento sobre la literatura como conocimiento. Era la victoria de la narrativa espectacular sobre la exploración rigurosa de la realidad. Esta crítica se extendía también a la recepción crítica de García Márquez. Paz observaba con ironía cómo la crítica internacional celebraba en García Márquez precisamente aquello que habría criticado en un escritor europeo o norteamericano: la facilidad, la complacencia con los estereotipos, la ausencia de riesgo formal. Si has comenzado a ver lo que Paz detectó en esta dinámica, entonces estás preparado para entender por qué mantuvo estas reflexiones en privado. Porque criticar públicamente a García Márquez no habría sido solo criticar a un escritor,
habría sido cuestionar todo el sistema de reconocimiento y legitimación de la literatura latinoamericana en el mundo. Y Paz, como intelectual estratégico, entendía que esa crítica debía esperarse para el momento adecuado. Para entender esto mejor, en la cámara más secreta de sus reflexiones sobre García Márquez, Octavio Paz desarrolló un diagnóstico que trascendía la crítica literaria para convertirse en un análisis ontológico de la condición intelectual latinoamericana. Lo que descubrió ahí ilumina no solo la obra de García Márquez, sino las contradicciones fundamentales de nuestra modernidad cultural. Paz llegó a entender que García Márquez representaba la culminación de lo que él llamaba la soledad exportada, la transformación de la auténtica soledad latinoamericana en un producto de consumo cultural para mercados exteriores. En sus notas más íntimas, Paz escribía: García Márquez ha convertido nuestra soledad real en soledad decorativa. Ha hecho de nuestra tragedia un ornamento para la curiosidad ajena. Esta comprensión se profundizaba cuando Paz analizaba la función que García Márquez cumplía en el imaginario mundial sobre América Latina. Para Paz, el colombiano no era simplemente un escritor exitoso, era el síntoma de una relación colonial más sutil, pero igualmente perniciosa. Una colonización que ya no imponía sus valores directamente, sino que seleccionaba y promovía aquellos aspectos de la cultura latinoamericana que confirmaban su superioridad ilustrada. El realismo mágico, anotaba Paz en 1987, es la última máscara del colonialismo. Ya no nos dicen que somos bárbaros, nos dicen que somos pintorescos. Y nosotros, agradecidos, elaboramos esa pintoresca barbarie con virtuosismo literario. Para Paz, García Márquez había caído en la trampa de convertirse en el proveedor oficial de exotismo latinoamericano para el mundo desarrollado. Pero el análisis de Paz iba más allá de la crítica al exotismo. En el núcleo de su reflexión sobre García Márquez estaba una comprensión profunda de cómo el éxito literario puede corromper la autenticidad creativa. Paz había observado cómo García Márquez, después del éxito de 100 años de soledad, había comenzado a autoparodiarse, a repetir fórmulas que ya habían demostrado su eficacia comercial. García Márquez, escribía en una carta nunca enviada, se ha convertido en prisionero de su propio éxito. Ya no escribe desde la necesidad interior, sino desde la demanda del mercado. Es un caso perfecto de lo que ocurre cuando un escritor confunde el reconocimiento externo con la validación estética. En sus reflexiones más penetrantes, Paz identificaba en García Márquez la manifestación literaria de lo que él había analizado como la psicología del mexicano, la tendencia a crear máscaras elaboradas para ocultar una inseguridad ontológica fundamental. García Márquez, anotaba, ha creado la máscara más sofisticada de la literatura latinoamericana, un realismo que no es realismo, una magia que no es magia, una autenticidad que es profundamente inauténtica. Esta crítica se hacía especialmente aguda cuando Paz comparaba la trayectoria de García Márquez con la de escritores latinoamericanos que habían mantenido mayor rigor estético. Para Paz, figuras como Juan Rulfo o José Lezama Lima representaban una autenticidad que García Márquez había sacrificado en el altar del éxito internacional. Rulfo, escribía Paz, logró en Pedro Páramo lo que García Márquez persigue en toda su obra, la síntesis perfecta entre lo popular y lo universal, entre lo local y lo cósmico. Pero Rulfo no necesitó convertir México en un circo para lograrlo. Esta comparación revelaba el núcleo de la crítica paziana, no se oponía a la literatura popular ni al éxito, sino a la falsificación de la experiencia latinoamericana. En el fondo de estas reflexiones, Paz veía en García Márquez el síntoma de una crisis más amplia de la intelectualidad latinoamericana, la tentación de resolver la tensión entre lo local y lo universal mediante la espectacularización de lo local. Una estrategia que garantizaba el éxito inmediato, pero que hipotecaba la posibilidad de una literatura realmente transformadora.
García Márquez, concluía Paz en sus notas de 1990, representa el triunfo de la literatura como confirmación sobre la literatura como revelación. Sus lectores salen de sus libros sabiendo exactamente lo que ya sabían sobre América Latina, solo que ahora lo saben de manera más pintoresca. Para finalizar, como luz al final del laberinto, Paz nos muestra que su crítica a García Márquez no era destructiva sino reveladora, iluminaba el camino hacia una literatura latinoamericana auténticamente universal, libre tanto del complejo de inferioridad como del exhibicionismo compensatorio. En sus últimas reflexiones sobre García Márquez, escritas en los años 90, Paz desarrolló una síntesis que trascendía la crítica particular para convertirse en una visión de lo que podía ser la literatura continental en el siglo XXI. No se trataba de rechazar el éxito ni de cultivar un elitismo estéril, sino de encontrar formas de autenticidad que no dependieran de la confirmación de estereotipos externos. El problema de García Márquez, escribía Paz en 1992, no es que sea popular, sino que ha convertido lo popular en folclore para exportación. La verdadera literatura popular, la de Rulfo, la de Guimarães Rosa, la de Onetti, es popular porque es profundamente verdadera, no porque sea pintorescamente falsa. Esta comprensión le permitió a Paz formular una crítica constructiva que no negaba los méritos técnicos de García Márquez, sino que cuestionaba el uso que había hecho de esos méritos. Para Paz, García Márquez era un narrador excepcional que había puesto su talento al servicio de un proyecto estéticamente regresivo, la confirmación de la imagen externa de América Latina en lugar de su transformación. Paz llegó a entender que la trayectoria de García Márquez revelaba una posibilidad y una advertencia para todos los escritores latinoamericanos. La posibilidad de conquistar el reconocimiento mundial manteniendo la autenticidad cultural. La advertencia de los riesgos de confundir ese reconocimiento con la validación estética auténtica. Lo que necesitamos, anotaba Paz en 1994, no son más García Márquez, sino escritores que hagan con la realidad latinoamericana lo que Joyce hizo con Dublín, convertir lo particular en universal sin traicionar la particularidad ni complacer la universalidad fácil. En esta síntesis final, Paz no rechazaba la herencia de García Márquez, sino que la situaba en su lugar correcto, como una etapa necesaria, pero no definitiva, en la maduración de la literatura continental. García Márquez había demostrado que la literatura latinoamericana podía conquistar audiencias mundiales. Ahora correspondía a las nuevas generaciones demostrar que podía hacerlo sin sacrificar profundidad por espectacularidad. La crítica de Paz a García Márquez se revelaba, finalmente, como una crítica de amor, el amor del intelectual auténtico que no puede tolerar que el talento genuino se ponga al servicio de la falsificación, por sofisticada que ésta sea. Paz veía en García Márquez no a un enemigo, sino a un hermano extraviado, un escritor que había tomado el camino equivocado en la encrucijada entre autenticidad y éxito. García Márquez, escribía Paz en una de sus últimas notas sobre el tema, nos enseña tanto con sus aciertos como con sus errores. Sus aciertos nos muestran de que somos capaces cuando nos lo proponemos. Sus errores nos advierten de los peligros que enfrentamos cuando confundimos el aplauso con la verdad. Esta comprensión final transformaba la crítica paziana en una lección para todos los creadores latinoamericanos, la necesidad de mantener la tensión creativa entre el reconocimiento externo y la autenticidad interior, entre el éxito inmediato y la contribución duradera a la cultura universal. Porque lo que Paz realmente pensaba de García Márquez no era solo una opinión sobre un escritor particular, era un diagnóstico sobre los desafíos de la creación auténtica en la periferia cultural del mundo, una reflexión sobre cómo mantener la integridad artística en un contexto de desigualdad simbólica global. En resumen, el viaje por el laberinto de lo que Octavio Paz realmente pensaba sobre Gabriel García Márquez nos ha llevado desde la superficie de las cortesías diplomáticas hasta el núcleo de una reflexión profunda sobre la autenticidad creativa en América Latina.
Lo que comenzó como la exploración de una opinión literaria privada se ha revelado como un diagnóstico luminoso sobre las tensiones no resueltas de nuestra modernidad cultural. Paz no mantuvo en silencio sus reflexiones sobre García Márquez por cortesía personal, sino por comprensión estratégica. Sabía que su crítica no se dirigía solo a un escritor particular, sino a todo un sistema de legitimación cultural que había convertido el exotismo en moneda de cambio para el reconocimiento mundial. Su silencio público era, en sí mismo, una forma de resistencia intelectual. La síntesis que emerge de este análisis transforma nuestra comprensión tanto de Paz como de García Márquez. No se trataba de una rivalidad entre gigantes, sino de dos concepciones fundamentalmente diferentes de la función de la literatura en América Latina, una que buscaba la transformación de la conciencia, y otra que se conformaba con la confirmación de estereotipos pintorescos. Si esta información te ha resultado valiosa, tu suscripción nos ayuda a continuar investigando estos temas. Como escribía Paz en una de sus reflexiones finales sobre García Márquez, la crítica auténtica no es destrucción, sino revelación. No buscamos demoler, sino iluminar. Y a veces, la mayor iluminación viene de entender por qué algo que funciona perfectamente en términos de éxito puede estar profundamente equivocado en términos de verdad. La relación silenciosa entre Paz y García Márquez nos enseña que las conversaciones más importantes de una cultura a veces ocurren en el espacio de lo no dicho, en esas reflexiones íntimas donde los intelectuales auténticos formulan las preguntas que la sociedad aún no está preparada para escuchar. En el laberinto de la literatura latinoamericana contemporánea, las reflexiones privadas de Paz sobre García Márquez funcionan como un hilo de Ariadna. Nos guían hacia una comprensión más profunda de lo que significa crear con autenticidad en un mundo que premia la espectacularización de la diferencia cultural. Porque entender lo que Paz realmente pensaba de García Márquez es entender una de las tensiones fundamentales de nuestro tiempo, cómo mantener la integridad creativa en un contexto global que constantemente nos presiona a convertirnos en versiones exotizadas de nosotros mismos para el consumo de audiencias externas. La verdadera lección de esta revelación no está en tomar partido por Paz o por García Márquez, sino en desarrollar la lucidez necesaria para navegar las complejidades de la creación auténtica en el siglo XXI, manteniendo esa tensión fecunda entre lo local y lo universal que ambos, cada uno a su manera, persiguieron a lo largo de sus extraordinarias trayectorias literarias.